Rusia continúa sumando nuevos casos de coronavirus. Durante los últimos 3 días, el número de contagiados sobrepasa los 10.000 diarios y el país ya supera los 155.000, mientras los muertos son más de 1.400. El mayor aumento diario se registra en la capital, Moscú. Estados Unidos avanza en su reapertura económica y comercial. Tras un mes de confinamiento, cada vez más estados reabren gradualmente tiendas y comercios. Prácticamente la mitad del país volvió a la actividad, pese a que el ritmo de propagación del coronavirus no desciende en el país más afectado del mundo. Y tras semanas de escasez, las mascarillas llegaron a los comercios de Francia. Su uso será obligatorio, al menos en el transporte público y en tiendas, a partir del próximo 11 de mayo, cuando se prevé que comience el desconfinamiento gradual. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Rusia, donde crece la preocupación porque desde el sábado 2 de mayo el aumento de nuevos casos de coronavirus no baja de los 10.000 por día y el país supera ya los 155.000, mientras los muertos son más de 1.400 y la capital rusa es el principal foco de contagio. Y precisamente más temprano nuestro corresponsal en Moscú nos ampliaba la información acerca de este incremento constante de los casos. Escuchemos qué nos decía. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el epicentro de la pandemia está precisamente aquí en Moscú, y aquí es donde se han puesto en marcha las medidas de confinamiento y también el sistema para controlar los movimientos de la población. Pero lo que algunos achacan como la principal causa de este repunte que hemos visto en los últimos días es que cuando se pusieron en marcha los primeros pases individuales que permiten conocer la ubicación exacta de cada ciudadano que utiliza el transporte público o el taxi, en los primeros días hubo importantísimas colas y aglomeraciones, sobre todo en el transporte público, un hecho que muchos especialistas señalan como muy peligroso a la hora de volver a propagar la enfermedad. Eso coincide precisamente, según las fechas, con este inicio de otro repunte que inevitablemente también tiene una segunda causa, que es la expansión, tal y como estaba previsto, de la enfermedad desde el foco principal, Moscú, hasta las provincias como por ejemplo San Petersburgo, otras en Siberia y diversas regiones del exterior que ahora empiezan a tener más y más casos de COVID-19. Vamos ahora a Estados Unidos, porque varios estados del país se sumaron a la reapertura gradual después de un mes de confinamiento y hoy martes son 7 las regiones que empiezan a implementar medidas de reactivación económica, como por ejemplo abrir restaurantes y otros pequeños comercios. En total son 24 los estados que empezaron a levantar la cuarentena y esto pese a que el ritmo de propagación del coronavirus no cede. Estados Unidos ya cuenta con casi 1.200.000 personas contagiadas y casi 69.000 víctimas mortales. Los detalles nos los cuenta Mar Romero. Florida empieza este martes su reapertura gradual en la mayoría de poblaciones del estado y muchos vuelven a aprovechar las costas después de un mes de confinamiento. Es nuestro primer día abriendo la playa para recreación, deporte, todo el sol que quieras. Todo lo que tienes que hacer es mantener 1,5 metros de distancia de los otros grupos. Los restaurantes empezaron a operar al 25% de su capacidad y los salones de belleza también abrieron sus puertas con medidas de restricción. Lo mismo ocurre en West Virginia, donde se permitió que estos comercios vuelvan a entrar en funcionamiento. Se siente bien volver a trabajar y estoy feliz de ver a la gente siguiendo las normas de seguridad. Tanto Florida como West Virginia son 2 estados que se suman a la reapertura parcial de Estados Unidos. Montana, por ejemplo, empezó a reactivar su economía ayer lunes. En total, hay 24 estados que han empezado a levantar el confinamiento, prácticamente la mitad del país, a pesar de que las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus no son alentadoras. El número de víctimas mortales se acerca cada vez más a los 70.000 y un estudio de la Universidad de Washington proyecta que podrían llegar a ser 135.000 a principios de agosto. De lejos, Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado de la pandemia en todo el mundo. Avanzamos ahora con más noticias destacadas al momento en France 24 en español.
Reino Unido podría ser el país con más fallecidos por coronavirus de Europa, al superar a Italia en 32.000 decesos. Esto según la Organización Nacional de Estadísticas, aunque el gobierno reconoce apenas 29.000. Los análisis de la organización están basados en los certificados de defunción expedidos hasta la semana en la que concluye su estudio y que incluyen también a aquellos en que el virus figura como posible causa, lo que explicaría la diferencia con los datos del gobierno y otros países. El Tribunal Constitucional de Alemania declaró que es inconstitucional la compra de bonos de deuda pública que hace el país al Banco Central Europeo. El tribunal pidió a la entidad que justifique en un plazo de 3 meses sus masivas compras de deuda al considerar que se excedió en sus competencias sin haber tenido en cuenta las consecuencias inflacionarias de esta medida. Estados Unidos anuncia que emitirá un récord de deuda por casi 3.000 millones de dólares para luchar contra el COVID-19. El Departamento del Tesoro aclaró que la emisión irá de abril a junio para financiar medidas destinadas a contrarrestar los efectos del brote que deja hasta el momento cerca de 69.000 muertos en el país más afectado del mundo. Revés económico para Argentina en su intento por reestructurar su deuda externa. La propuesta presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos fue rechazada por un grupo de acreedores bajo el argumento de que Buenos Aires desea pérdidas desproporcionadas. El gobierno de Alberto Fernández se manifestó decepcionado y espera ahora una oferta de los bonistas. Y para dialogar ahora sobre los efectos económicos y también sobre los desafíos que enfrentan en este aspecto en América Latina, vamos a comunicarnos con Gustavo Nefa. Él es economista. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Bueno, gobiernos de toda América Latina ya se preparan para una paulatina reapertura comercial y también económica. ¿Cuáles son, según su punto de vista, los principales desafíos que deberán enfrentar? Sí, primero, la reapertura de una economía lidia con aspectos no solo económicos, sino lidia con la ética y con la ciencia. Hemos visto cómo las tasas de infección y muerte están bajando, pero en algunos países, sobre todo emergentes, como es el caso de Rusia, como comentaban recientemente, India y sobre todo Brasil, están en aumento. La tasa de mortalidad están en aumento. Por lo tanto, la región se encuentra en un dilema, donde se ha alcanzado las 10.000 muertes y hay 200.000 contagios confirmados. Y la grieta por la cual atraviesan algunos países de Latinoamérica es cómo, cuándo reabrir la región y en qué sectores, a qué sectores darle importancia. Por eso los protocolos de barbijo, distanciamiento social son muy importantes en esta etapa. En Brasil, por ejemplo, hemos visto una apertura temprana y un cierre tardío en su comienzo. Bueno, es la 9ª economía en cantidad de contagios. Así que eso es lo que se enfrenta a la economía de la región, con algunas economías como Perú y Ecuador severamente afectadas por el coronavirus. Ahora, ¿y cuáles serían algunas de sus recomendaciones, ¿no?, para los gobiernos de la región para enfrentar estos efectos de la pandemia? ¿Cómo cree que debería ser esta reapertura? Bueno, primero, mucho testeo como para poder determinar la situación. Es el caso exitoso de Chile, donde se han registrado pocas muertes y muchos casos, pero en forma controlada. Las primeras actividades que se abrieron son las de salud y alimentos, que nunca cerraron en algunos casos, pero ahora se están empezando a detectar algunas aperturas en industrias que son relevantes para cada país. Pero los últimos sectores en abrir van a ser justamente aquellos que son más mano de obra intensivos, como aquellos vinculados a los servicios de hotelería, restaurantes y comercio. Es por eso que ese sector es el más afectado y va a restarle capacidad de compra a los habitantes de la región. Latinoamérica como un todo va a estar cayendo más de 5%. Es una crisis inaudita, superior a la de los años 30 y muy superior a lo que hemos visto en el año 2008. Con lo cual, la región que tiene déficit estructural, tanto externo como fiscal, requiere de ciertas medidas urgentes como para poder reactivar sus economías y no profundizar el atraso. Gustavo, hacías referencia recién a algunos de los sectores más afectados, como por ejemplo el hotelero. ¿Cuáles otros serían los más vulnerables en este sentido? Los más vulnerables, restaurantes y todos aquellos sectores donde sean mano de obra intensiva, es decir, donde haya atención y contacto del público, gimnasios, comercio a la vista.
En esos sectores lo que vamos a ver son protocolos muy estrictos. También vamos a ver en las fábricas una apertura, empezando por aquellas fábricas que puedan poner los trabajadores a una distancia relativamente razonable, pero en donde las autoridades tengan que autorizarlas, donde haya dotaciones con menos personas por cada turno, separando a los trabajadores. El caso, por ejemplo, de 2 fábricas en la área libre de impuestos de Tierra del Fuego, son los casos de Mirgor y BGH aquí en Argentina, es donde se han empezado esta semana a comenzar la producción de distintos dispositivos electrónicos. Bueno, hay un protocolo muy estricto que se va a ir relajando, creo yo, con el paso del tiempo, pero protocolos donde se toma la temperatura de los trabajadores, donde se viste un equipamiento de seguridad, donde hay desinfección, donde hay cámaras térmicas donde se toman las temperaturas cuando ingresa el trabajador. Me imagino que eso va a ser una de las medidas básicas que va a tomar el gobierno en cualquier país si quiere que esa industria se reactive. Gustavo Nefa, muchísimas gracias por esta comunicación con France 24. Vamos a conocer ahora cómo avanza el coronavirus por América Latina y la manera en que afecta a otro de los sectores más vulnerables de la región y que está en el centro de la polémica. Estamos hablando de las poblaciones carcelarias. Mientras en El Salvador, que tiene casi 600 casos, los reos en 2 prisiones protagonizaron protestas para exigir su liberación por los riesgos sanitarios que corren. La liberación de presos es un tema que divide las opiniones en países como Argentina y también en Colombia, donde la cárcel de Villavicencio se transformó en el epicentro de contagio carcelario, con más de 400 casos, incluidos en los casi 8.000 positivos que registra el país andino. Y precisamente desde Naciones Unidas alertaron acerca de la rápida expansión del COVID-19 en las prisiones. Vamos ahora a Francia, porque allí las mascarillas llegan a los comercios tras semanas de escasez. Varios días vacilando sobre su efectividad, el gobierno francés anuncia que su uso será obligatorio a partir del 11 de mayo, cuando comience el desconfinamiento en determinadas situaciones, como por ejemplo durante el uso del transporte público o cuando se entra en determinadas tiendas. A algunos clientes todavía hay que recordarles el distanciamiento social. Están ansiosos por adquirir las mascarillas quirúrgicas que acaban de salir a la venta. 240 paquetes de 10 que vendieron aquí en tan solo 2 horas y media. Alguien me dijo que estarían a la venta a partir de hoy y es difícil encontrarlas en este momento. Solo está permitido un paquete por persona y hay un sistema para llevar el conteo. Hola, ¿podrían preparar sus tarjetas de socios o sus carnets de identidad? Si esa persona ya ha pasado, bloquea la venta y nos dice que la persona ha estado aquí antes. A 6 euros por 10 mascarillas, algunos clientes no aprueban tener que pagar para estar protegidos. No veo por qué tenemos que pagar por ellos. Deberían darlas gratis a todos. El dueño de la tienda dice que no están obteniendo beneficios. No tenemos mucho dinero, ese no es el objetivo. Vendemos a precio de coste, es decir, vendemos a 60 céntimos la mascarilla. Así que tomamos el costo de la última entrega y le agregamos el IVA. La falta de una posición clara sobre el uso de mascarillas al inicio de la pandemia creó mucha desconfianza hacia el gobierno francés, acusado de querer esconder la falta de reservas. Hace poco el Ejecutivo francés anunció que el uso de mascarillas será obligatorio en varios espacios públicos, incluidos los transportes, a partir del 11 de mayo, cuando comienza el desconfinamiento. Las existencias en la tienda de Matthew se agotan, pero ahora espera entregas regulares. Finalizamos esta emisión en Rusia, donde a pesar de la cuarentena se están preparando para conmemorar el Día de la Victoria. Aviones de combate sobrevolaron Moscú, la capital del país, para ensayar maniobras que planean realizar el próximo 11 de mayo. La orden de confinamiento en Rusia rige hasta ese día, la misma fecha en que el país conmemora el tradicional Día de la Victoria, en recuerdo a aquella fecha de mayo de 1945, cuando la entonces Unión Soviética venció a la Alemania nazi. Antes de finalizar esta emisión informativa, los invitamos a continuar informándose en nuestra página web france24.com. Allí podrán acceder a las últimas noticias de América Latina y el Caribe. Como podrán ver en nuestra portada, que Rusia se convierte en el segundo país con mayor crecimiento de la pandemia, un tema que estuvimos tratando en esta emisión informativa.
Y a ustedes los invitamos a continuar informándose, por supuesto, en el resto de nuestra programación y, como les decíamos, en france24.com.